Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18. La apasionante llegada de la Vendée Globe ocupará buena parte de nuestro programa, donde escucharemos la voz de los dos ganadores, un hecho excepcional en más de 20 años de historia de esta vuelta al mundo en solitario. También recordaremos al mejor periodista de vela de la historia, Bob Fisher, y repasaremos cómo han sido las semifinales de la Copa Prada. Todo esto y mucho más aquí, en la Radio de la Náutica. Tripulante 18, la Radio de la Náutica. Las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Vela marcarán este mes de febrero. El pasado sábado, día 30 de enero, tuvieron lugar las votaciones a clubes, deportistas, técnicos y jueces. Dos precandidatos, Javier Sanz y Pepe Martínez, ya saben lo que les queda por delante. Cada uno partía con unas cartas definidas, pero había que dilucidar quién se llevaría la parte más grande del pastel y si lo hacía de una tacada o no. Es decir, el paquete de técnicos, jueces y deportistas y técnicos de alto nivel que acostumbran a votar en bloque. Y esto se lo llevó Javier Sanz, que se marcó un 28-1 en estos estamentos de ámbito estatal. Estos son números contrastados y votos contados. Por favor, que ahora algunos no nos quieran vender humo. Hasta ahora, quien se ha llevado estas listas ha acabado siendo presidente. Por eso es tan importante ganar estos 4 estamentos. Por delante queda una carrera de medio y largo recorrido, primero en la búsqueda de los avales y después de los votos. Dicen que el que da primero da 2 veces. Estás escuchando Tripulante 18. Las noticias de Tripulante 18 con Pera Subirana. El sábado 30 de enero quedó definida la Asamblea General que será la encargada de elegir el próximo 6 de marzo al nuevo presidente y comisión delegada de la Real Federación Española de Vela, que regirá los designios los próximos 4 años. El Trofeo Princesa Sofía, un referente entre las regatas internacionales de vela, aplaza su 51 edición al mes de octubre. La competición de clases olímpicas, vela ligera y crucero, se disputará del 2 al 9 del citado mes de octubre en aguas de la bahía de Palma de Mallorca. Palamos y Valencia serán las novedades de la Fórmula Kate Spence Series 2021. El circuito de kitefoil más importante del mundo ha incluido estas 2 ciudades que se unen a S'Arenal, Castellón, Formentera y Tarifa, que repiten como sedes. Yannick Verstappen, Metre Cook, ha sido el ganador de la Vendée Globe 2020-2021, gracias a las 10 horas y 15 minutos de compensación por ir al rescate de Kevin Escoffier. Charlie Dalin, Apivia, ganador en tiempo real de la Vuelta al Mundo, ha sido finalmente segundo y tercero Luis Burton, Buro Ballet. El desafío italiano Luna Rossa no dio opción al estadounidense American Magic en las semifinales de la Copa Prada al mejor de 7 enfrentamientos. El equipo transalpino sumó 4 victorias consecutivas y luchará en la final con el británico Ineos Team UK a partir del 13 de febrero. Portoroz en Eslovenia se convertirá en mayo en la apertura de las 44 Cup 2021, que cerrará en noviembre en Calero Marinas en Lanzarote. El circuito pasará también por Marstrand, Suecia, Koves, Reino Unido y Scarlino, Italia. Se han suspendido debido a la COVID-19 el Campeonato de España de ILCA 4, que debía de celebrarse en San Sebastián, y las Copas de España de ILCA 6 en Pollensa y de Tecno, RSX e ILCA 7 en el puerto de Santa María. El Real Club Náutico de Barcelona organizará el Campeonato de Europa de ORC A2 del año 2023. El club catalán ya organizó en el 2015 el Mundial de ORC. Carlos García ha sido reelegido como presidente de la Federación Española de Surfing, deporte que se estrenará como olímpico en Tokio y donde el objetivo más inmediato es conseguir plaza para España en esta cita olímpica. Puedes encontrar más noticias en la web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter @18tripulante. Hola, soy Luis Toreste y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18.
El tema principal de este Tripulante 18 no podía ser otro que la apoteósica llegada de la Vendée Globe, y para contárnoslo tenemos a nuestro voltamundista de cabecera, Aleix Alabert. Muy buenas, Aleix. Hola, Jaume y queridos amigos de Tripulante 18. El final de esta Vendée Globe ha sido, la verdad, espectacular, apoteósico, por su intensidad y por la diferencia, la escasa diferencia entre los participantes que han estado luchando hasta el final. Finalmente ha llegado primero Charlie Dalin a Les Sables d'Olonne, pero no ha conseguido llevarse la victoria de la regata, que ha sido por el francés Yannick Bestaven, que llegó 7 horas 43 minutos y 59 segundos detrás de Charlie Dalin, pero por la bonificación de 10 horas y cuarto que le había otorgado el Comité Internacional, ayudando al rescate de Kevin Escoffier en el Mar del Sur, ha conseguido ganar la regata por tan solo 2 horas 31 minutos y 1 segundo respecto a su rival. En la lucha por la victoria también estaba Boris Herrmann, y la verdad tuvo un incidente muy importante. Durante la noche chocó contra un pesquero vasco ya muy cerca de la meta, que le hizo perder toda opción de victoria y casi tenerse que retirar de la regata. En otras condiciones probablemente se hubiese tenido que retirar, pero al estar tan cerca de Les Sables pudo llegar con el barco muy perjudicado y con graves daños. El resto de la cabeza de la flota también entró muy agrupada. En menos de 24 horas entraron 7 participantes, entre ellos Damien Seguin y Jean Lecam, que conseguiría superarlo y finalmente quedar en cuarta posición después de que las bonificaciones que había otorgado el Comité Internacional se aplicaran. Por otro lado, Didac Costa ya ha conseguido pasar el Ecuador y las calmas ecuatoriales y se dirige dirección norte hacia Les Sables d'Olonne, donde se prevé su llegada a partir del 10 de febrero. Nos escuchamos en el próximo podcast aquí en Tripulante 18. Los deportes náuticos en Tripulante 18. La Vendée Globe es una regata distinta a todas. En esta complicada edición, muy marcada por las circunstancias, también se ha vuelto a demostrar. Primero por el hecho de no haber contado con aficionados despidiendo y recibiendo a los participantes, y segundo porque se ha dado otro hecho inédito donde el ganador no ha sido el primero que ha cruzado la línea de llegada del Les Sables d'Olonne. Este año la igualdad en los puestos delanteros ha sido máxima, hasta el punto que hasta 5 barcos tuvieron opciones de victoria, y los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos y los segundos han acabado siendo determinantes. Charlie Dalin cruzaba la llegada en 80 días, 6 horas, 15 minutos y 47 segundos. Fue recibido con todos los honores, pero en esta ocasión no ganó el primero, sino que debía de esperar a lo que hicieran Boris Herrmann, que iba segundo con 6 horas de bonificación, por acudir al rescate de Kevin Escoffier, y Yannick Bestaven con 10 horas y 15 minutos. Al Maitre Koch, al final, le sobraron 3 horas y el alemán Boris Herrmann, el tercero en discordia, chocaba con un pesquero a 90 millas de la llegada, cuando también luchaba por conseguir el trofeo y ser el primer no francés en hacerse con él, pero tampoco pudo ser. Pero acabar una Vendée Globe es ya un triunfo para muchos, y Dalin deportivamente esperó a Bestaven a pie de pantalán, y ahí se felicitaron mutuamente. Así contaba su regata Charlie Dalin. Hay muchos altibajos en esta larga regata, con muchas cosas que reparar, pero es una experiencia maravillosa. He pasado por el Océano Índico, el Pacífico y el Cabo de Hornos. El otro día repasaba mi recorrido y es increíble todo lo que he hecho y puedo recordar todas las maniobras. Es increíble la cantidad de cosas que he hecho. Me cansa solo de recordar todo lo que hice. Pero no menos el campeón Yannick Bestaven, que no entraba en las quinielas y que reconoció estar en una nube. Le escuchamos. Siento que estoy viviendo un sueño, alucinando. Pasas de la soledad total a esta fiesta, a estas luces, a estas personas que están ahí a pesar de este contexto complicado. Aún no me doy cuenta de lo que está pasando. Aún estoy en modo regata. Es el sueño de un niño.
course et alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Pero la Vendée sigue y durante varias semanas irán llegando barcos y regatistas emocionados. Entre ellos esperamos a Didac Costa por haber conseguido el objetivo en la competición deportiva más brutal que pueda haber en el planeta. Estás escuchando Tripulante 18. El periodista inglés Bob Fisher nos dejó el pasado día 25 de enero a la edad de 85 años. Hablar de Bob Fisher en el mundo de la vela son palabras mayores. Probablemente ha sido el periodista más reputado y respetado. Escribió un total de 30 libros, pero ya no solo por sus conocimientos de la vela, sino por cómo era y por lo que representaba. Le conocí personalmente en Valencia ya por el año 2004 a raíz de la Copa América. Como profesional ya te impresiona conocer al que probablemente ha sido el más grande e inigualable periodista náutico, pero luego tuve la suerte de tratarle personalmente y el honor de que me pidiera colaborar con él en un apartado de la última edición del libro que escribió sobre la historia de la Copa América. Era duro de carácter, pero a la vez tierno en el trato, divertido cuando tocaba y sobre todo un buen tipo. En las salas de prensa, los periodistas españoles traíamos el jamón y el queso y Bob Fisher y su inseparable Stuart Alexander el vino, siempre de gran categoría. La periodista inglesa Sabina Mollard Rogerson es probablemente quien mejor puede retratar al bueno de Bob. Vaya para Bob ese sentido homenaje y Sabina lo recuerda así para Tripulante 18. Bob Fisher, Mr. Fish, como lo llamábamos durante la Vendée Globe y las varias ediciones de la Vendée Globe y luego en la America's Cup. Y fue un momento muy triste el pasado lunes cuando nos enteramos de que Bob falleció con 85 años. Bob era una persona increíble, no solamente un gran periodista. Lo llamábamos el círculo de los que hacen punto, The Knitting Club. Entre ellos habían 4 o 5 periodistas ingleses que habían estado trabajando juntos a lo largo de las últimas 4 décadas, 30 años, 40 años, en varios eventos. Y era un poco el doyen, ¿no? La persona que todos escuchaban, la persona a veces más polémica. Había trabajado muchos años para The Guardian, un periódico inglés muy conocido, y también había sido periodista para la BBC y había escrito mucho sobre la America's Cup, siendo un gran especialista de la Copa y de hecho había escrito varios libros que estaba siempre afinando y retocando. Y con cada copa, cada edición añadía un capítulo o un libro. A Bob yo lo conocí por primera vez en Cowes Week, una semana que hay en agosto, la regata más importante, digamos, en Inglaterra. Y mi primer trabajo, aún era estudiante y estaba pasando ahí el verano trabajando en la sala de prensa y me habían pedido de siempre servir las bebidas al final de la tarde, cuando la gente ya había entregado los artículos y tal. Y pues Bob siempre era el que uno temía más acercarse a él porque cuando estaba concentrado escribiendo no había forma, no se podía ni pasar caminando ni hacer un ruido y todos tenían que callarse mientras él estaba escribiendo. Entonces, cuando de repente se sentaba hacia atrás y se apoyaba la espalda contra la silla y levantaba los brazos en el aire como para estirarse, ya sabías que te podías acercar. Y en esa época se bebía bastante después de las regatas, se tomaban una copa de champán o un gin tonic y siempre había patrocinadores que nos ofrecían muy buenas bebidas. Entonces yo iba con un gin tonic y a lo mejor unos cacahuetes o algo y Bob se lo tomaba muy alegre después de haber entregado su nota, ¿no? Pero bueno, como era bueno, también era difícil y yo creo que hay mucha gente que lo ha oído gritar y enfadarse en salas de prensa o cuando no tiene lo que necesita en hora o que alguien no le
no le da la información que necesita, o era una persona que mucha gente temía, pero bueno, después de conocerlo bien, siempre estaba ahí para apoyarte, siempre te escuchaba, te daba los ángulos, era una persona interesante con quien hablar, había vivido tantas cosas. Y sí, me acuerdo muy bien con Jaume en Valencia, después de la 32 America's Cup, de pasar unas semanas con él ayudando a traducir, y Jaume había hecho mucho trabajo con búsqueda de información que necesitaba para completar los artículos y capítulos del libro sobre la 32 America's Cup, y lo pasamos muy bien en esos momentos. Es una persona que pasó muchos meses trabajando en Nueva York, en el Royal New York Yacht Club, en las bibliotecas del conocido Club Náutico, y había tenido como una fascinación por la copa. Entonces perdemos no solamente un amigo periodista, pero un especialista y un sabio de la copa. No creo que haya nadie que sepa tanto como Bob. Lo vamos a echar mucho de menos, y esperemos que algún día podamos reunirnos cuando nos permitan las condiciones sanitarias y no tengamos estos momentos tan difíciles del COVID-19, que podamos reunirnos y celebrar juntos y hacer un brindis para Bob. Tripulante 18, la radio de la náutica. La Copa Prada ya tiene finalistas. Luna Rosa será el rival de Ineos Team UK después de superar por un contundente 4-0 a American Magic en semifinales. Nos cuenta todos los detalles Carlos Pic. Hola, Carlos. Hola, Jaume y oyentes del podcast Tripulante 18. Imagino que la mayoría habréis podido ver las regatas de las semifinales, y yo me he quedado un poquito sorprendido porque el equipo italiano Luna Rosa se ha marcado un 4-0, y en los 2 primeros días, en las 4 regatas, ya ha solventado el tema. Era una semifinal al mejor de 7, y solo ha necesitado 2 días para cumplir el trámite el barco italiano. Un poquito el resumen, qué es lo que ha ocurrido. Como cosa curiosa, el primer día es la primera vez que se ha competido en el límite alto de viento. Para estas semifinales estaba en 21 nudos y estuvo rozando. Estuvo en 19, 20, 21, algún momentito, alguna puntita, pero se estabilizó y estuvo, digamos, por debajo del tope reglamentario. Y ahí se pudo ver un nuevo escenario. Una de las cosas curiosas fueron las velas del American Magic, que a mí me sorprendieron un poco. Una mayor mucho más pequeña y una forma muy curiosa, puesto que digamos, toda la anchura de la mitad superior era más estrecha, y a partir de ahí, aprovechando un sable, se volvía a ensanchar por la baluma y volvía a bajar recta, con lo cual la reducción de trapo lo hacían en la parte alta, y esto lo combinaban con un foque muy pequeño, muy pequeño, comparado con el que llevaba Luna Rosa. Más cosas. Del primer día, el Patriot, ¿no? Mucho hizo con volver a tiempo a las semifinales, el barco del equipo americano, pero tuvo unos problemas causados, yo creo que era por la cavitación, por la ventilación de los timones, y en 3 pasos de la boya de Barlovento perdió el control. Y uno de ellos incluso hizo un caballito que daba la sensación que se podía repetir el fatal incidente que tuvieron en las series previas. Por suerte, cuando aterrizaron, lo pudieron controlar sin llegar a volcar. Ese mismo día también los italianos hicieron un caballito, que si lo podéis ver, todo mucho más controlado, más armónico, como el barco aterrizó y lo controlaron. Más cosas de ese día, pues nada, las salidas, que también fue un tema que se repitió el segundo día, las ha dominado Luna Rosa. Yo creo que han navegado mucho mejor en conjunto, han ganado claramente las 4 salidas, han tomado la iniciativa,
al inicio de la regata, tanto entrasen ellos a la caja de salida morados a babor o estribor, y la única vez que parecía que estaba un poco así, ellos consiguieron salir a barlovento de los americanos, pero en el primer bordo viraron a sotavento, y ahí demostraron una de sus cualidades, que era una capacidad para navegar en modo alto, con mejor ángulo, con muy buena velocidad. Ahí pudieron echar a los americanos, y esa regata ya se terminó ahí. En las otras 3 regatas ya todo fue mucho más claro, porque las ventajas en la salida fueron apabullantes. Os comentaba que Luna Rosa, una de creo que su gran virtud ha sido lo bien que han navegado, destacando las salidas, la estabilidad con la que han manejado el barco durante las 4 regatas, se les veía siempre muy estables, y las transiciones tanto en viradas como en trasluchadas y en las montadas de boya, sin ninguna sensación de que se les estaba desequilibrando todo el conjunto de foils, velas y el elevador del timón. Y no han cometido ni un error, y eso es muy importante en las regatas. Parece un tema de perogrullo, ¿no? Que que gana una regata que menos errores comete, pero esta vez los italianos se pueden ir muy satisfechos porque no han cometido ningún error. ¿Y ahora qué pasará? Pues nada, que vienen las semifinales, y allá se enfrentarán contra el equipo británico, el Ineos. Esto será a partir del 13 de febrero, pero antes, la semana que viene, tendremos otro podcast y os contaremos un poquito la previa de esta gran final. Un abrazo y hasta el martes que viene. La opinión en Tripulante 18. El periodista de La Vanguardia, Suso Pérez, nos hace una radiografía de lo que ha sido esta edición de la Vendée Globe. Hola, Jaume. Creo que podríamos resumir esta 9ª edición de la Vendée Globe con una expresión muy coloquial. Ha sido una pasada. Antes de la salida, el 8 de noviembre, ya era la edición de los récords. 33 participantes, 6 de ellos mujeres y 8 países representados. Lo que no imaginábamos era una prueba tan igualada, con tantos barcos en cabeza y este final asombroso, en el que se hacían cálculos para intentar saber si las bonificaciones de tiempo que tenían 3 navegantes por haber tomado parte en el rescate de Kevin Escoffier darían un vuelco a la clasificación final, como así ha sido. Seguramente no será fácil que se repita algo similar, porque se dieron todas las condiciones para propiciar este final apoteósico, incluyendo la retirada de un competidor tan rápido como el Hugo Boss de Alex Thompson y el regreso a tierra y posterior salida tardía del Charal de Jeremy Bellew, otro de los veleros que a priori se consideraban favoritos a la victoria. Incluso habría que añadir a esta suma de factores las condiciones meteorológicas tan particulares de las últimas jornadas, que propiciaron opciones tan diferentes en el Golfo de Vizcaya. Charlie Dalin y Boris Herrmann subiendo hacia la línea de meta desde la costa cantábrica y Yannick Verstappen corriendo a toda velocidad en una parábola directa de 900 millas en la que Verstappen, finalmente vencedor, no tuvo que hacer ni una sola trasluchada, lo que subraya lo acertadísimo de su estrategia. Este final tan brillante no debe hacernos olvidar que aún hay regata. Todavía quedan en el mar un buen número de navegantes con historias igualmente extraordinarias. Entre ellos el español Dídac Costa, quien va camino de completar su segunda Vendée Globe y con ello de establecer un hito en la navegación oceánica en nuestro país. Y volviendo a lo que señalaba al comienzo, creo que también hay que destacar el papel de las mujeres en esta Vendée, incluyendo a las 2 regatistas que tuvieron que retirarse, Samantha Davis e Isabel Joske. ¿Qué decir, desde luego, de la británica Pip Hare, que ha transmitido sus emociones a miles de fans que han vivido con ella momentos de preocupación y casi de depresión y otros de triunfo y euforia cuando conseguía resolver sus múltiples problemas? Creo que vale la pena resaltar en este sentido el esfuerzo añadido que hacen hoy en día los y las navegantes para grabar y enviar vídeos que hacen sentir tan de cerca a los aficionados a este deporte las vivencias de lo que ocurre en una vuelta al mundo. ¡Bravo por ellos! Y hasta aquí un nuevo capítulo de Tripulante 18 en el que hemos escuchado a los 2 ganadores de la Vendée Globe
y hemos rendido homenaje al considerado mejor periodista de vela de la historia, Bob Fischer, que nos ha dejado este mes de enero. La Vendée ya tiene campeón y la Copa Prada finalista. Nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana, dirige y presenta Jaume Soler.